en la noche. Este es el tercer culto de esta congregación, de esta casa. Y pues siempre es motivo de alegría llegar a la casa del Señor. Yo quisiera comenzar la reflexión con una pregunta. ¿Usted ha escuchado que en algún momento le hayan dicho que para qué usted va para la iglesia? ¿Para qué tú vas a la iglesia? Tantas veces pero si tú has ido ya como 5 o 6 veces este mes a la iglesia. ¿Le han preguntado a usted eso? No le han dicho, pero si la iglesia está en uno. No le han dicho eso, ¿verdad? La iglesia está yo me quedo en casa. ¿Verdad que sí? ¿Han dicho eso? Cuando usted posiblemente le ha invitado a algún amigo, a alguna persona para que le acompañe aquí a la casa del Señor, ¿le han dicho eso? ¿No? ¿Para qué voy a ir a la iglesia? ¿Qué es eso de la iglesia? Y yo creo que este tiempo que nos ha tocado vivir, ese grupo de gente llamada la iglesia, que no es meramente 4 paredes, no es meramente una denominación, ni tampoco es aquellos o aquellas que dicen ser la verdadera o el verdadero grupo de gente que es la iglesia del Señor. La iglesia del Señor se encuentra en los 4 cantones de la tierra. En esta hora ya los hermanos chinos han adorado al Señor y están próximos a comenzar otro día. Posiblemente en Rusia ya también lo han hecho, en España, en otras partes de América Latina, en Centroamérica, en Norteamérica. La iglesia del Señor son los hombres y las mujeres que han creído que Jesucristo es el Señor, que están en el proceso de regeneración por medio del Espíritu Santo, que por medio del bautismo el Espíritu Santo los inserta en ese cuerpo que hoy llamamos la iglesia. Hoy más que nunca, en el siglo XXI, en el Puerto Rico de este momento que Dios nos ha tocado y nos ha permitido vivir, necesitamos ser iglesia, necesitamos reafirmar el lema de esta casa para este año, que es vida en comunidad, somos iglesia. Quiero invitarle para que busquemos la escritura en Juan capítulo 17, verso 20 y verso 21. Quisiéramos reafirmar para dar solidez a la necesidad de nosotros ser iglesia. Y a la gente y hermanos que nos están escuchando, que posiblemente hay cientos de personas. Una de las cosas que estamos diciendo a nuestros hermanos en Manatí es: Puerto Rico no necesita más evangelización. Puerto Rico necesita que se reconcilie con Cristo. Porque aquí la mayoría de la gente es cristiana. Lo que pasa es que no practicamos el cristianismo. No vivimos para Cristo en algunas ocasiones. Así que yo creo que para los cientos de miles o cientos de hermanos y hermanas que no están asistiendo a la iglesia, que no son parte de una comunidad de fe, en esta noche pues queremos compartir esta reflexión para que mañana tú también seas iglesia. La escritura dice, estamos leyendo en Reina Valera, Juan 17, verso 20 y el verso 21. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Estas palabras de Cristo, estas palabras de Jesús, son tomadas dentro de la cronología del Evangelio según San Juan, dentro de los últimos momentos del ministerio de Jesús en la tierra. Comúnmente le llamamos a esto la oración de Jesús por los discípulos. Y ciertamente son momentos donde Jesús desea que quede meridianamente claro la visión y la misión para lo cual Él había venido a la tierra. Él había venido a la tierra para que los hombres y las mujeres pudieran ser salvos, para que los hombres y las mujeres pudieran vivir en ese plan eterno que siempre
y que Dios el Padre había diseñado desde antes de la fundación del mundo. Por lo tanto, Jesús desea que sus discípulos puedan escuchar, puedan entender la razón de que cuando Él parta, ¿qué ellos van a hacer? ¿Cómo ellos serán constituidos? De ahora en adelante, ¿qué? Me llama la atención el verso 11, si me lo pones por favor en pantalla, de ese mismo capítulo, que declara, afirma en esta oración esa visión, esa misión. Y dice: ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Esta oración es la declaración inicial para nosotros en esta hora, reafirmar y afirmar que nosotros y nosotras necesitamos pertenecer a ese cuerpo de Cristo, pero no meramente en el contexto espiritual, porque ya le hemos confesado, sino en ese concepto y en ese contexto práctico. Perdón. No meramente, tampoco quiero reducirlo a la asistencia al templo, sino a todo lo que envuelve. ¿Por qué? Porque el hombre y la mujer vivirán crisis todo el tiempo. Todo el tiempo va a haber crisis. No lo digo yo, lo dijo Jesús. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y uno de los elementos fundamentales para nosotros poder enfrentarnos a las crisis es saber quiénes somos. Es tener una identidad y saber para dónde vamos. Saber qué es lo que tenemos. Con esos elementos fundamentales podemos enfrentar cualquier crisis. Y la iglesia del Señor, los cristianos y las cristianas, desde el mismo inicio en que Jesús ascendió hacia el cielo, ya comenzaron a ver y a entender y a caminar en el valle de sombra, trabajando con crisis. Por lo tanto, nosotros en esta noche, al reafirmar la identidad del pueblo de Dios, de iglesia, nosotros tenemos la capacidad para enfrentarnos a las crisis. Jesús afirma en esta oración la unidad, porque los cristianos y las cristianas tienen la misión y la visión para afirmar las verdades elementales que hoy le hemos llamado valores. Las verdades que parten en primer lugar de esa relación con Dios. Nadie puede vivir en valores, nadie puede pronunciar los valores, nadie puede compartir esos valores que decimos que tanto nos faltan, a menos que tenga el Espíritu de Dios, a menos que conozca la verdad suprema que es Jesucristo. La iglesia en este momento de crisis histórica muy particular para nosotros, es necesario que afirmemos esa verdad maravillosa de Jesucristo. No meramente en la proclamación teológica, específicamente en la predicación, sino en la praxis, en la manera en que nosotros proyectamos a otras y a otros a ese Jesucristo, a esa cabeza de la iglesia, como lo llama el apóstol Pablo. Y finalmente esa oración, además de declarar para poder nosotros combatir las crisis, establecer la verdad sobre la faz de la tierra, también Jesús habla sobre algo fundamental para nosotros que es, y para Él, que es la unidad de ese cuerpo, que es la iglesia del Señor. Y nosotros en esta iglesia, en esta casa, nos hemos procurado en este año que esa sea una realidad viva, sabiendo y entendiendo que en la medida en que tú, usted y yo nos identifiquemos que somos iglesia, que entendamos lo que somos para poder enfrentar las crisis, sabiendo que tenemos la verdad, en esa medida se practica en nosotros, se opera en nosotros esa condición maravillosa, esa
esa experiencia hermosa que es poder ser cuerpo de Cristo, miembros los unos de los otros, un cuerpo maravilloso llamado la Iglesia de Jesucristo. En ese sentido, es fundamental que nosotros entendamos que esa misión de nosotros como iglesia no es otra cosa que proclamar las verdades, como dice el apóstol Pedro, proclamar las verdades de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, y de hacer discípulos, es decir, de ese proceso hermoso que nosotras y nosotros hemos comenzado a vivir, que es caminar con Jesús, hacerlo también de otras y de otros, que juntos podamos caminar el camino. Y como decía el reverendo Mario Rivera hace mucho tiempo, el hombre de hoy vive solo, el hombre de hoy necesita gente llamada iglesia, no solamente para proclamar que Cristo es la esperanza, sino para sostenerlo de la mano y decir, vamos a caminar juntos. Para poder hacer, como decía la Escritura, que fue el pie forzado para la conversación con aquel caballero que iba leyendo la Escritura, y tú entiendes lo que lees. Que nosotros podamos ser Felipes y podamos decirle a otras y a otros, entiendes lo que es la vida cristiana. Esa es la misión de nosotros, en la medida en que la entendemos, y por eso es que en esta mañana, los primeros dos cultos, el pastor rector de esta congregación se encargó muy bien de aclararnos, de enseñarnos qué es la iglesia del Señor. Porque en la medida en que nosotros practicamos y entendemos esa identidad, repito los tres puntos básicos que les comenté al principio, las crisis vienen a un segundo plano. En segundo lugar, la verdad de Cristo resalta sobre todas las cosas para implantar y vivir los valores que necesitamos. Y en tercer lugar, disfrutamos de algo maravilloso que se llama la unidad de ese cuerpo, esa unidad maravillosa que somos todos nosotros. Y entonces los hombres y las mujeres pueden comenzar a entender y a mirarse de distinta manera. Si la iglesia comienza a mirarse de la manera en que Cristo quiere, que es miembros uno de los otros, yo creo que el mundo también puede entonces tomar ese ejemplo, puede tener un referente, porque ya no nos miramos como que unos somos más espirituales, ya no nos miraremos como que unos somos más importantes que otros, ya no nos miraremos en gradaciones, en puestos jerárquicos, sino que ya entenderemos que si mi hermano está aquí es porque el Señor lo permite y porque mi hermano también bendice mi vida. Esa misión de proclamar y hacer discipulado se reafirma en estos postulados que les he mencionado, queridos. Por lo tanto, nosotros en esta noche reafirmamos como iglesia que la iglesia es una iglesia activa y eterna. Jesús declaró, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia del Señor. Nosotros reafirmamos en esta noche que la iglesia es una rica y abundante espiritualmente hablando, que combate los valores del consumismo, del materialismo excesivo, que aclara en la verdad única, entendiendo los valores reales de la importancia de la vida, en primer lugar, antes de los chavos, antes de tener muchos chavos en el banco. Y entonces la iglesia, sabiendo que es rica espiritualmente, como dice el apóstol Pablo, enseñando primero que lo espiritual va primero y luego lo humano, luego lo terrenal. Entonces la iglesia puede proclamarse como rica y abundante. No meramente porque somos hijos de reyes, o porque somos sacerdotes, o porque estamos sentados en lugares celestiales, como dice el apóstol Pablo, sino porque esas riquezas espirituales son las riquezas que emanan del fruto del Espíritu, que emanan de la comunión de los unos con los otros, que emanan
de la vida cotidiana de mi hermano y de mi hermana, donde muestra misericordia, fe, esperanza, benignidad, amor, templanza, emanan de ahí. Esa riqueza espiritual de la iglesia emana de esos frutos maravillosos. Y por eso en esta noche reafirmamos una vez más: ¿usted quiere ser parte de esa iglesia? Yo quiero ser parte de esa iglesia. Es que necesitamos que el Espíritu Santo vuelva otra vez, como dice en el capítulo 2 del libro del Apocalipsis, cuando le está hablando a una de las iglesias, que le dice: yo conozco que has sido pobre, pero sé que eres rica espiritualmente. Necesitamos entender eso. En un mundo materialista, en un mundo que todo lo evalúa de acuerdo a cómo vistes, de acuerdo a cómo es el reloj que tienes puesto, cuántas sortijas tienes. Y nos han vendido un concepto de miseria y de pobreza, que cuando sencillamente tenemos que hacer algunos ajustes, o tenemos que practicar lo que la iglesia primera practicaba, que se llama la disciplina de la sencillez, entendemos que estamos pobres. La iglesia del Señor está rica y abundante espiritualmente. La iglesia del Señor se muestra eficaz porque todos somos siervos. Porque finalmente nos dirán a todas y a todos: ven, entra, siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. No hay otras bienvenidas. No hay bienvenida para aquellos o para aquellas grandes, sino que todos dentro del cuerpo somos uno. Porque todas y todos estamos llamados a servir. La proclamación no es otra cosa que servir. Hacer discipulados no es otra cosa que servir. Por eso en esta hora es importante que nosotros como iglesia entendamos esa identidad maravillosa de que somos ricos en el Señor. No es una iglesia anquisolada como algunos creen. Porque permítame decir algo, y es que yo sé que la autocrítica es importante para hacer evaluaciones y para ponernos en contexto. Pero dicen los que saben que la autocrítica, sin unos niveles correctos de una percepción y de que alguien nos ayude, puede caer posiblemente en algunas degradaciones de ese mismo concepto. Y muchas veces siempre estamos criticando y criticando y criticando. ¿Y qué está haciendo la iglesia? ¿Y qué hace la iglesia con tanta criminalidad? ¿Qué hace la iglesia? Ahora que degradaron los bolos, ¿qué hace la iglesia? Yo creo que la iglesia no puede hacer mucho en eso, pero puede orar al Señor. Porque en nosotros entender lo que somos, en nosotros entender y tener cuidado con esa autocrítica, sabiendo lo que somos, sabiendo de que esa iglesia está activa, es eficaz, nos ponemos en el contexto donde está. Óigame, aquí hay más de 14 emisoras de radio cristiana. Y cuando usted visita otros países del mundo y usted le comenta de lo que es la cristiandad en Puerto Rico, usted le ve los ojos brillar a la gente, porque quisieran tener un poquito de lo que tenemos nosotros. Pero tenemos que tener mucho cuidado con la percepción del mundo. La percepción mundanal no es la percepción de la iglesia. La iglesia nunca recibirá del mundo una declaración de afirmación de que está activa y eterna. Nunca recibirá una declaración de que está rica. Al contrario, le criticarán si hace un templito bonito o algo bonito. Mira para allá, se están quedando los chavos, con los chavos, todos los pastores, esos son buscones. El mundo nunca podrá entender que somos servidores. Escuchaba recientemente una anécdota que decía que cuando se hizo aparentemente un análisis de la Madre Teresa de Calcuta, se encontró con esta mujer los niveles de endorfina y esa capacidad dopamínica que produce alegría en el servicio, en ella eran excesivos. Porque había un gozo en el dar. El mundo nunca podrá entender lo que la Escritura dice, que mejor es dar que recibir. La iglesia del Señor es eficaz.
porque hemos sido llamados para servir. Y cuando nos miramos los unos a los otros, nos miramos, y por eso es que en la iglesia nos llamamos hermanos, porque entendemos lo que Efesios 2 dice, que ahora que ya sabemos que somos creación de Dios y hechura en Cristo Jesús, estamos preparados todos juntos para caminar por todas esas buenas obras que Él preparó de antemano para nosotros. Esa iglesia eficaz, esa iglesia rica y activa, el apóstol Pablo lo presenta como un cuerpo. Si de alguna manera vamos a presentar esto para darle ese broche de oro, ese puntillazo de que la unidad es fundamental. Y hay algo importante en esto. Jesús ora para que seamos uno. Pero la unidad tiene que ver con el funcionamiento y con la voluntad del organismo. Y esa unidad se representa bien, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 12, del 2 al 20, que lo vamos a leer, de la manera del cuerpo. Y mira lo que dice la Escritura. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. En las escuelas bíblicas de la iglesia donde yo me criaba, cuando había una lectura así y mandaban a un hermano a explicar, decía, ¿eso se explica por sí mismo? Si usted se mira a un espejo, usted podrá darse cuenta que usted es un cuerpo. Usted no es una mano, no es un oído. Aunque algunos de nosotros ya me imagino que vendrán reemplazos para orejas caídas y vendrán reemplazos para cejas caídas, para cambiarse el tinte de los ojos. Sí, porque la ciencia ha avanzado tan rápido, ¿verdad? Y algunas veces no estamos conformes, porque nos miramos. El pelo no me nació quizás así tan abundante o tan lustroso como algunos, ¿verdad? Y posiblemente haya algunas veces puede haber ese disconfort con algunos de nosotros mismos, pero sin embargo usted no deja la mano cuando le duele en su casa y se va a trabajar, se la lleva, ¿verdad? E inclusive la protege ese día más, espérate que no me vaya a dar a alguien. Y no sé si a usted le ha pasado que si tiene un golpe en el pie, todo el mundo le pisa el pie ese día, ¿verdad? O sea, el apóstol Pablo quiere hacer esa aclaración. Somos un cuerpo y todos tenemos diferentes funciones. Y yo creo que si la iglesia, si los hombres y las mujeres que componen la iglesia del Señor entendiéramos eso, pudiéramos seguir siendo más eficaces, es decir, pudiéramos seguir sirviendo más. Porque yo puedo entender que el hermano fulano de tal posiblemente es el ojo y yo posiblemente soy la oreja, pero no hay ninguno más importante que otro, porque usted no le dice mañana a los ojos, pues ojo, hoy vas a coger vacaciones porque tú has trabajado demasiado leyendo hoy. No, es importante, usted va conmigo como quiera. Todos siempre son fundamentales para el funcionamiento de ese organismo. Y nosotros como iglesia, como comunidad de fe,
para poder entender lo que somos, tenemos que entendernos como cuerpo. Tenemos que entender que hoy yo necesito estar aquí, no meramente porque es una tradición religiosa, no meramente porque yo soy pastor, no meramente porque a mí me gusta venir a la iglesia y ver a la gente, sino porque mi función como parte del cuerpo, mi manera de servir en esta noche es estando aquí compartiendo este ratito, esta reflexión con ustedes. Pero qué bueno que usted está sentado ahí, porque si usted no está sentado ahí, posiblemente yo no pueda estar aquí. Somos parte uno del otro. Hay una interdependencia necesaria y obligatoria en el cuerpo. Y los cristianos y las cristianas del siglo XXI necesitamos entender eso. Si Puerto Rico entero que nos está escuchando pudiéramos entender eso, somos no sé casi como 8,000, no sé cuántas iglesias, pudiéramos entender eso, que somos parte uno del otro. Yo creo que esta congregación ha dado testimonio de eso durante casi 30 años. Al no menos aquí de algunos 40 o 50 pies hay una iglesia. Y nosotros nunca nos hemos enfrascado en una pelea de quiénes son los más espirituales. Al contrario, ellos utilizan nuestros estacionamientos, nosotros vamos allá, ellos vienen acá. Hemos hecho esfuerzo de evangelismo durante 30 años. Porque el cuerpo no compite con el mismo, al contrario, dicen los que saben que el cuerpo se protege. Se protege el mismo. Qué maravillosa enseñanza el apóstol Pablo. Qué ilustración maravillosa para podernos dar una aclaración de esa identidad. Porque cuando somos cuerpo, querido, podemos entonces nosotros ser una iglesia activa y eterna. Cuando somos cuerpo, podemos mostrar esas riquezas abundantes espiritualmente que el mundo necesita compartir. Cuando somos cuerpo, somos mejores servidores. Cuando somos cuerpo, la eficacia funciona al 1000%. Al 1000%. Yo tenía aquí que me copié del pastor Moisés para explicar, porque usted cierra los ojos, pastor. Todos los huesos del cuerpo. Son un montón, son como 200. Cuando uno es bebé son 300. Pero ciertamente el hueso más pequeño es menos de 1 pulgada y está en el oído. Y el más grande es el fémur. Esa es parte del cuerpo de nosotros. Y usted no le dice a ese huesito, pues déjeme sacarlo de ahí porque es tan chiquito, ¿para qué me sirve? Se va a quedar sordo. Se llama el estribo, se queda sordo. Así que esa es la importancia. Yo creo que la iglesia tiene en este momento un mensaje hermoso. Un mensaje, una manera no solamente de nosotros poder proclamar. Y repito, más que en la proclamación verbal, en la proclamación de nuestra conducta los unos con los otros. Para que el mundo crea, para que el mundo entienda lo que es la iglesia del Señor. Esa meta de la unidad, el apóstol Pablo da 2 consejos maravillosos para que nosotros caminemos hacia esa meta. Dice Colosenses el capítulo 2 y el verso 20 al 23 de la siguiente manera. Yo no lo tengo aquí porque se me quedó ahí la Dios habla hoy. Pónmelo allá por favor si lo tienes. Colosenses capítulo 2 del verso 20 al 23. Es que la versión Dios habla hoy suena más mejor. Suena más nosotros. Ahí está en la versión Dios, esa es la Reina Valera. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos? Tales como no manejes, no gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno en contra de los apetitos de la carne. Me gusta la expresión de la versión que os hablo hoy porque dice
que cuando nosotros nos mostramos sencillos, nos mostramos no tratando de ser súper espirituales, es cuando más nosotros nos ubicamos en el lugar correcto para que el que pega bien las cosas, los ligamentos bien, que es el Dios de la vida, ese también a través de su Espíritu Santo lo haga los unos con los otros. Esa es la primera función, en una de las recomendaciones del apóstol. ¿Y cómo hago para tener esa unidad? ¿Cómo lo hago? Tú eres. Permite que el Espíritu Santo te coloque en el cuerpo. Él lo hará. Él te hará ser cada día más miembro de ese cuerpo maravilloso que se llama la iglesia. Algunas veces intentamos, y no crea que no estamos hablando de que hay que tener disposición, ya lo vamos a ver, pero intentamos porque queremos ayudar a Dios, queremos ser. Hay cosas que algunas veces el Espíritu Santo solamente las podrá quitar de nuestra vida. Hay ataduras en la mente, hay preconcepciones, hay ideas que escuchamos en la calle, en nuestro trabajo. Y como me decía un profesor del seminario, me dice, háblame eso de la iglesia, porque tú dices que naciste ahí. Y yo empecé a hacer así una filosofía. En el seminario evangélico, una filosofía de lo que era la iglesia. Y él se me quedó mirando así. Dr. Jones ya no está aquí. Era un americano. Y él me dice, ajá. Dice, la iglesia está en el mundo y el mundo de la iglesia. Y yo me quedé mirando. Lo que me quería decir es, cuidado porque siempre vendrán las ideas del mundo sobre tu vida y tendrás que permitir que el Espíritu Santo, aunque sepas tanta Biblia, aunque tengas tanta religiosidad, aunque busques posturas espiritualistas, tendrá que ser el Espíritu Santo a través de una postura de humildad, a través de una postura de sencillez, que la quitará de tu corazón y de tu vida, y a través de su palabra revelará la verdad maravillosa para que sigas siendo parte del cuerpo de Jesucristo, que es su iglesia. Yo no estoy diciendo que ahora lo vamos a mirar para el cielo, ¿no? Porque es el Espíritu Santo el que me va a llevar a la iglesia. Si usted no prende el carro, si usted no está atento a la programación de la iglesia, mire, el tren se le va. No va a llegar aquí. Creo que son pocos los milagros esos de teletransportación. La Biblia habla de uno, de Felipe, pero no va a llegar aquí si usted no prende el carro, si usted no averigua cuál es la programación de la iglesia, si usted no se involucra con las actividades de la iglesia. Ayer tuvimos una actividad preciosa en Manatí. Queríamos ir casa por casa orando por la gente, fueran cristianos, no cristianos. Le preguntaban, ¿usted nos permite orar por ustedes? Sí, y ahí nos metíamos y orábamos por la gente. Si los hermanos no estaban pendientes a la programación, lo íbamos a hacer, yo solo lo hacía. Pero la actividad tenía que ir, porque la iglesia está activa. El reino de los cielos tiene urgencia. Esto no es para mañana, para ser cristiano y miembro de la iglesia, qué sé yo. Cuando yo me sienta bien, lo primero que tienes que hacer es abrir el corazón en humildad, despojarte de todos esos prejuicios, despojarte de tu ser religioso, despojarte de tu buscar la iglesia perfecta. Gente buscando una iglesia perfecta anda con un libro así de grande, con un manual, revisando las iglesias. Déjame ver cuál es, si aquí en Nehemías 9:1 Dios le habla. Y ahí Dios no me puso. Cuando la gente me habla así, yo me cojo miedo, porque Dios no le habla nunca a los pastores de la gente que se va. Solamente le habla más que a ellos nada más. Yo no he escuchado un testimonio, pastor, de un pastor que me ha dicho, mire hermano, a mí el Espíritu Santo me habló de que la mitad de la iglesia se fuera. Yo nunca he escuchado eso. Pero en Puerto Rico tenemos un turnover de gente en las iglesias, que eso es una barbaridad. ¿Cuántos Espíritus Santos hay? Si estamos hablando de una unidad, de un solo cuerpo. ¿Cómo es eso que el Espíritu Santo le dice a este brazo, arranca para allá para ti, y al otro le dice, arranca para allá para Carolina? ¿Cómo es eso? Todas esas cosas, esas elubricaciones espiritualistas que se nos meten en la cabeza, el apóstol Pablo nos dice, cuidado con ellas.
trabaja en la sencillez, que quien da el pegamento para que seas parte de ese cuerpo es el Espíritu Santo de Dios. Y finalizamos con esto. Tenemos que poner de nuestra parte. Efesios 4, del 1 al 3, termina diciendo así el apóstol Pablo con relación a esto. Efesios 4, del 1 al 3. Perdón. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos, repito la palabra, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Vuelvo otra vez con eso de la gente del cambia de iglesia. ¿A cuántos pastores me gustaría que me llamaran? 793-1777. Que dijeran cuántos regalos les han hecho cuando se van de la iglesia. Porque no se van en paz, queridos. Se van enfunchados por los pastores. Y la Biblia me invita a mí un esfuerzo para ser miembro de la casa de Dios, miembro de la iglesia del Señor. ¿Cómo lo hago? Porque pongo de mi parte y tengo que estar en paz en todo momento. Usted no tiene coraje con los pies o coraje con las orejas. Usted tiene que estar en paz. Tiene que estar solícito en guardar esa unidad. De esa manera nosotros viviremos siendo parte de la iglesia del Señor y veremos una iglesia activa, veremos una iglesia rica y veremos una iglesia eficaz. En esta noche yo te pregunto, ¿tú quieres ser iglesia? No escuché a nadie decir amén. Yo creo que lo escuché por radio. ¿Tú quieres ser parte de la iglesia? Amén. Yo quiero ser iglesia. Dios te bendiga.